sure to disagree with the law. En la zona de Guantánamo. You pointed out that the police keep them so busy. Hola, amigos y amigas. Para las personas de mi generación, la historia del comunismo en Rumanía es inseparable de su presidente Nicolae Ceausescu, o como se escribe ahora, Nicolae Ceausescu. Ceausescu y su familia fue un apparatchik o un nomenclaturista del Partido Comunista Rumano que alcanzó el poder tras la muerte del presidente anterior en el año 1965. Su gobierno estuvo marcado en la primera década por una apertura hacia Europa Occidental y Estados Unidos. Mantuvo una política externa de relativa independencia respecto a la Unión Soviética. Continuó una tendencia preestablecida por su predecesor Georgiu Dej, quien había logrado persuadir a la URSS de que retirase sus tropas del país en 1958. Su reputación de verso suelto dentro del bloque comunista se vio ampliada cuando criticó la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968. Pero en realidad esta forma de distanciarse de los dirigentes del Kremlin era más superficial que auténtica, como pudieron apreciar los ciudadanos romanos, porque el control de los disidentes internos era mucho más intenso que la del resto de países comunistas. Y para ello potenció una potente policía represiva conocida con el nombre de Securitate, capaz de aplicar métodos inhumanos a quienes eran denunciados por su desapego a los principios socialistas, a criterio de su presidente. Ceausescu se convirtió en el dictador vitalicio o conducator en rumano, y su familia pronto se convirtió en una pesadilla para la prosperidad económica de sus conciudadanos, llevándolos a pasar calamidades de todo tipo y hambre para quienes no trabajaban para el régimen. Las familias eran obligadas a procrear por el bien del Estado, pese a las penosas condiciones de vida de la clase trabajadora. Tras un viaje a Corea del Sur, la cosa empeoró aún más, porque tras visitar a Kim Jong-il, el padre del actual presidente Kim Jong-un, endureció todavía más las condiciones de vida de los rumanos, añadiendo un culto a la personalidad propia del estalinismo, que lo convirtió en una figura alejada de las preocupaciones ciudadanas. Su mujer, Elena, también alcanzó notoriedad política y académica como doctora en química, pero esa notoriedad le llegó cuando su marido ya manejaba los hilos del poder. Sus méritos hoy son puestos en discusión, y su estilo de vida no despertó la admiración del pueblo, precisamente. De sus 3 hijos, Valentín, Zoya y Nicu, solo este último hizo carrera política, y se llegó a pensar en convertirlo en sucesor de su padre, aunque los acontecimientos derivaron por otros derroteros. Finalmente, con la caída del muro de Berlín, se urdió un complot en contra de Nicolae y Elena y acabaron fusilándolos por televisión el día de Navidad del año 1989. Recientemente he tenido ocasión de viajar a Bucarest y comprobar in situ lo que se puede observar cuando un dictador se considera el centro de los cambios en un país tan complejo como Rumanía. Estas son mis reflexiones. Cuando ya llevaban más de 10 años instalados en el poder, la familia Ceausescu afronta las consecuencias de un grave terremoto en el año 1977. Murieron casi 1.500 personas tan solo en la capital. E inspirándose en la arquitectura y el estilo de planificación urbana que había visto en su visita a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, Ceausescu emprendió un ambicioso plan de urbanización con el que pretendía arrasar unos 9 kilómetros del casco viejo de la capital, provocando la expropiación forzosa de casi 40.000 personas y la destrucción de decenas de edificios. Este plan se llevó a cabo entre 1982
y 1988. Su objetivo era construir un gran palacio del pueblo en la zona sísmica más estable de la capital. No fue impedimento el hecho de que el seísmo apenas afectara a una iglesia emblemática del siglo XVIII, la Biserica Schitul Maifilor, Monasterio de las Madres, un edificio pequeño que tuvo que ser trasladado por el arquitecto Eugeni Iordachescu, a quien, a través de una meritoria obra de ingeniería, logró mover el edificio completo, que pesaba más de 800 toneladas, y recolocarlo a casi 250 metros de su ubicación original, quedando, eso sí, tapado por los grandes edificios ministeriales de la época comunista. Las iglesias ortodoxas de Bucarest son joyas arquitectónicas que han sido capaces de sobrevivir a tantas décadas de comunismo por el fervor religioso de sus feligreses, convirtiéndose en un símbolo de identidad nacional. Una vez despejado el terreno, Ceausescu encargó el proyecto del Palacio del Pueblo a la arquitecta Anca Petrescu, siendo uno de los edificios más imponentes del mundo. Aquí lo vemos en todo su esplendor, dominando la ciudad desde lo alto de una colina y convertido hoy en la sede del Parlamento rumano. A cierta distancia, el dictador se hizo construir y decorar una gran mansión para él y su familia. En ella se percibe la tendencia a deslumbrar a los visitantes con los ricos materiales que se utilizaron para su construcción. Personalmente, me pareció un intento, desprovisto de estilo, de aparentar un origen noble. Por lo que hoy sabemos, este intento pretendía ocultar los orígenes humildes de sus propietarios. El Parque Cismigiu, el más antiguo de la ciudad, es otra de las obras que conservó este gobernante, convirtiéndose en una zona de esparcimiento muy cerca del centro capitalino. Cuando se produjeron los hechos de Checoslovaquia, que hoy conocemos como la Primavera de Praga, la crítica a la invasión soviética que realizó Ceausescu le llevó a merecer el respaldo de los líderes europeos occidentales, comparándolo con la figura del general de Gaulle. Veamos los sitios y luego hablemos de la historia de este rincón del bloque socialista. Bueno, amigos y amigas, aquí tenemos un mapa de Rumanía, donde apreciamos que la capital se sitúa mucho más próxima a la frontera de Bulgaria que al del resto de países del contorno. Vamos a visitar todos estos lugares y empezaremos con la iglesia bisérica Schitul Maifilor, que fue la que fue trasladada completamente después del terremoto. Podemos observar algunas imágenes de esta bonita iglesia ortodoxa. En el interior llama la atención toda la decoración de iconos que son realmente una maravilla desde el punto de vista artístico. Y en el exterior, pues bueno, la jardinería que circunda estas proximidades de la iglesia y que son mucho más posteriores seguramente. La siguiente visita es el Palacio del Parlamento. Esta obra majestuosa, desde la que se domina toda la ciudad, porque está en un pequeño promontorio, es sede de las dos cámaras del Parlamento de Rumanía y está situado sobre la colina Spirii, en el centro de Bucarest, siendo el edificio administrativo civil más grande del mundo y el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono estadounidense. Vamos a ver algunos detalles. Esta es la explanada, suficientemente amplia para albergar a 500.000 personas. Este es uno de los salones. La vista desde lo alto del palacio, los grandes espacios, los grandes pasillos,
estas alfombras decorativas, estas majestuosidades realizadas con estilo del siglo XIX, diría yo, pero en época muy moderna, el siglo XX, muy adelantado el siglo XX. Zonas de reuniones que seguramente ahora utilizan los parlamentarios. Salones un poco más pequeños. Mucho lujo, como se puede contemplar. Grandes lámparas y espacios inacabables. Una pequeña concesión a la historia patriótica. Y esta sería la visión actual del Parlamento. Lo siguiente que vamos a visitar es el Parque Cismigiu, también muy cerquita. De hecho, este desplazamiento se puede realizar perfectamente andando. Bueno, el Parque Cismigiu es una zona de recreo y solaz, con un pequeño río, un pequeño estanque, este reloj característico. Y la verdad es que es una zona muy agradable para pasear en los momentos de calor. Y en los momentos de frío, pues se instala esta pista de hielo, con lo cual tiene uso todo el año. Y de aquí pasamos a la casa de Ceausescu. Una casa pomposa, pero desde mi punto de vista con muy poco estilo propio. Esta es la entrada principal. Una de las habitaciones. Este es el famoso baño del oro. El spa, donde se bañaba el matrimonio, que creo que uno de los dos no sabía nadar muy bien. Una zona para recibir visitas. Estas alfombras solo se pueden pisar cuando uno se coloca debidamente esas bolsas de plástico y los visitantes, si no, no pueden pisar estas grandes alfombras. Un detalle de nuevo del baño de oro. Se puede apreciar la grifería, aunque luego la veremos mejor en otra fotografía. La bajada al spa. Otra zona para recibir visitantes extranjeros. Un invernadero, un pequeño jardín tropical protegido por un acristalamiento. El jardín exterior. Detalle del jardín. Y aquí vemos el detalle de la grifería de oro. Uno de los dormitorios. Aquí se puede apreciar una caja fuerte abierta. Supongo que será demasiado pequeña para todo el capital que acumuló esta familia. Un detalle. Un juego de ajedrez también para relajarse y para invitar a los visitantes a llevar a cabo una partida. Una galería desde la que se puede contemplar el jardín interior. Otra estancia con mesa para atender consultas y visitas. Un mosaico que recrea las 4 estaciones. Esto es la zona del spa.
tapices y decoraciones de Asia, de Europa. Otra habitación. Y de aquí pasamos a la Plaza de la Revolución. Volvemos otra vez al centro histórico. Ya terminaremos nuestras visitas aquí. En esta Plaza de la Revolución es donde se intentó llevar a cabo el discurso, donde fue abucheado. Y este es el monumento a la independencia, a la revolución. En realidad, hoy por hoy no sabría decir si fue una revolución o un golpe de Estado. Alrededores, una iglesia próxima, estatuas y conmemoraciones ya más modernas. Es una zona muy agradable de la ciudad que merece realmente un paseo. Para tomar en consideración lo que fue la época comunista, es recomendable incluir en la visita una entrada para el Museo del Comunismo. Los electrodomésticos de la época. Este es el café que da entrada al museo. Están los dos negocios absolutamente emparentados. La recreación de lo que podría ser una cocina típica. Una sala, un salón, un cuarto de estar típico. Los muebles son reproducidos, son de época. Esta podría ser una mesa de trabajo de un funcionario de la Securitate. Esa es una bandera a la que han vaciado del escudo interior. Es la época de la Revolución. Un vestidor. Los juguetes, las muñecas. Las pintadas. La biografía. Las revistas de época. Y así terminamos la visita a este museo. Bueno, a partir de aquí ya es una visita mucho más turística y la voy a llevar a cabo conforme la realicé yo con la guía de Civitatis, que me acompañó. Una guía, por cierto, que había aprendido español viendo telenovelas latinoamericanas y hablaba un español absolutamente magnífico. Esta es una fonda antigua donde los viajantes podían protegerse de los ladrones y de los asaltantes. Y realmente pues es un sitio interesante. Y ahora mismo pues merece la pena hacer una visita al sitio. Al menos tomarse un café o un refresco, incluso un tentempié, porque realmente el interior es muy agradable, está protegido por toldos y la fonda en sí pues está relativamente bien conservada, con elementos de la época. Lo siguiente es la Plaza de la Fonda. Donde podemos ver con 360 grados
todo lo que rodea a este edificio histórico. Sorprende la gran cantidad de gatos que se ven por la plaza. Muy cerca está el Banco Nacional de Rumanía. El interés que tiene para mí en visitar, o por lo menos apreciar, este edificio es el hecho de que antes del comunismo Rumanía tenía una visión comercial muy potente. Era un país de tránsito, una zona muy comercial, y durante la monarquía pues el comercio abundaba. Seguramente las diferencias sociales también estaban muy marcadas, pero realmente lo que se perdió con el comunismo es patente al pasar por estas zonas. Y dentro de este edificio hay un monumento que me parece relevante para este asunto, que es el monumento a Eugeniu Carada. Está en una de las esquinas del monumento y es un monumento a un benefactor antes del comunismo que realmente hizo bastante por la ciudad. Por la ciudad y por el país. Esa visión comercial también se puede interpretar después de ver el pasaje comercial cubierto, que es muy propio también de muchas ciudades del centro de Europa. Lo siguiente en visitar va a ser el Karu Kubere, que es un restaurante en el que yo tuve ocasión de hacer el almuerzo y donde realmente, bueno, pues es un sitio con música en vivo, donde a pesar de que el ambiente es muy turístico y muy lujoso, es un establecimiento con amplia raigambre cervecera y a pesar de lo cual se puede comer a un precio muy razonable, sobre todo si pides el plato del día, el menú del día, que es obligatorio para todos los establecimientos en Rumanía. En ese menú seguramente abundará la carne, el puré de patata y otros elementos, y las sopas, otros elementos que realmente son muy reconfortantes. Y la decoración es espectacular. Suele estar lleno, hay que adelantarse un poquito para poder sentarse en una mesa. Y la cocina rumana es muy proteica. Aquí se ve, por ejemplo, una sopa típica. También tiene una terraza exterior y el sitio en sí es muy agradable. Y como última visita, yo propondría, aunque el desplazamiento es un poco más largo, pero a través de un taxi, de algún autobús, que funcionan razonablemente bien, una visita al Museo del Pueblo. No el palacio, sino el Museo del Pueblo, en la otra punta de la ciudad. En este espacio se pueden ver casas rurales, distintas casas rurales, algunas de las cuales están abiertas y se pueden visitar por dentro.
Eso depende del día y de las ganas con las que hayan trabajado las personas que se dedican al mantenimiento. Pero en general, pasear por estas zonas y contemplar la arquitectura rural a mí me parece una experiencia agradable. Cerca del poblado hay un estanque y del estanque ya se puede volver por otra de las salidas al centro de la ciudad. Esto puede alentar las leyendas de Drácula y de las zonas montañosas de la Transilvania, pero realmente da la sensación de que estas casas eran muy confortables. Y esta es la visita de los lugares que hemos elegido para que los disfrutéis, para nuestros amigos y amigas. El hecho de haber desempeñado un papel complaciente en el encarcelamiento y la represión de los participantes en la Revolución húngara aseguró a los rumanos la retirada de las fuerzas soviéticas de su territorio en 1958 y la posibilidad de emprender un camino cada vez más independiente. Bajo el gobierno de Dej y a partir de 1965 de Ceausescu, Rumanía declinó implicarse en las peleas de Moscú con China e incluso se negó a autorizar al Pacto de Varsovia que realizara maniobras en su territorio. Los líderes rumanos intentaron acercamientos con Tito, cuyas relaciones con el Pacto de Varsovia eran formales más que amistosas, en el marco de los cuales Dej incluso llegó a dirigirse a la Asamblea Nacional Yugoslava en 1963 y financiaron la industrialización neo-estalinista de Rumanía con dinero y maquinaria obtenidos de Europa Occidental. Los acuerdos de Rumanía con Occidente se incrementaban constantemente, mientras que el comercio con los países del Comecon descendió y pasó de representar el 70% del total del comercio exterior de Rumanía a comienzos de la década de 1960 a un 45% 10 años después. Esta cacareada estrategia de Rumanía primero no resultaba impopular en el país. De hecho, una de las formas en las que el Partido Comunista de Rumanía en el poder había compensado sus orígenes claramente no rumanos había consistido en envolverse bajo el manto del nacionalismo. Dej fue el primero en hacerlo. Y Ceausescu se limitó a continuar con esta práctica. Pero la estrategia tuvo un éxito aún mayor en el extranjero. Mientras que Albania, el representante de China en Europa, no ejercía atracción sobre nadie salvo unos cuantos estalinistas nostálgicos y maoístas empedernidos, la imagen de la Rumanía comunista era curiosamente positiva. Simplemente con distanciarse de Moscú, los dirigentes de Bucarest habían cosechado inopinadamente una gran cantidad de admiradores occidentales. The Economist, en agosto de 1966, denominó a Ceausescu el De Gaulle de Europa del Este. Precisamente De Gaulle, en una visita a Bucarest realizada en mayo de 1968, había comentado que el comunismo de Ceausescu no era apropiado para Occidente, pero probablemente se adecuaba bien a Rumanía. Chez vous, un tel régime est utile, car il fait marcher les gens et fait avancer les choses. Para ustedes, un régimen así resulta útil, hace que la gente se mueva y haga cosas. Sin duda, De Gaulle estaba en lo cierto en cuanto a que el comunismo rumano no habría sido apropiado para Occidente. El comunismo rumano era especialmente despiadado y represor. Al distanciarse de la Unión Soviética a partir de 1958, Dej y Ceausescu también
se liberaron de cualquier necesidad de emular la desestalinización y las reformas asociadas a la era Jrushchov. A diferencia de otros estados satélites, Rumanía no permitía ninguna oposición interna. Los intelectuales de Bucarest de los años 60, aislados de su propia sociedad, no participaban en debates domésticos, eran inexistentes, y tenían que contentarse con leer las últimas Nouveaux Romans de París y participar indirectamente en una cultura francesa cosmopolita con la que los rumanos cultos siempre habían declarado mantener una especial afinidad. Pero lejos de condenar a los dictadores rumanos, los gobiernos occidentales los alentaron todo lo posible. Una vez que Rumanía incumplió el veto soviético y reconoció formalmente a Alemania Occidental en enero de 1967, las relaciones se hicieron más cordiales aún. Con su visita a Bucarest en agosto de 1969, Richard Nixon se convertiría en el primer presidente de Estados Unidos en visitar un estado comunista. El comunismo nacionalista tal vez sea un comunista, pero es nuestro comunista. Le resultó rentable a Ceausescu. Llegado el momento, Rumanía fue el primer estado del Pacto de Varsovia en entrar en el GATT en 1971, el Banco Mundial y el FMI, que también entró en 1972. Primero también en entablar relaciones comerciales preferentes con la Comunidad Económica Europea, 1973, y en entrar en la lista de naciones más favorecidas de Estados Unidos, en 1975. Lo que los diplomáticos occidentales creían ver en los autócratas antirrusos de Bucarest eran los rasgos de un nuevo Tito, estables, manejables y más interesados en el poder local que en el conflicto internacional. Al menos en un sentido tenían razón. Tito y Ceausescu, al igual que Kadar y la cúpula neoestalinista de la República Democrática Alemana, supieron bandearse con éxito en las turbulentas aguas de la década de 1960. Cada uno a su manera consiguieron la autoridad y el control en su país, mientras mantenían al menos un modus vivendi con Moscú. Los líderes comunistas de Varsovia y Praga no tuvieron el mismo éxito. Otra cosa fue el caso de Rumanía, donde una facción del Partido Obrero Rumano en diciembre de 1989 ocupaba el poder y decidió realmente que lo mejor para su supervivencia era apartar por la fuerza a la cuadrilla gobernante de Nicolae Ceausescu. Evidentemente, Rumanía no era un estado comunista al uso. Si Checoslovaquia era el más occidental de los países comunistas satélites, Rumanía era el más oriental. Bajo el régimen de Ceausescu, el comunismo había dejado de ser un leninismo nacional para convertirse en una especie de satrapía neoestalinista, donde un complejo entramado de nepotismo y de ineficiencia se sustentaba en las actividades de una omnímoda policía secreta. En comparación con la siniestra dictadura de Dej de los años 50, el régimen de Ceausescu funcionó con niveles de brutalidad manifiesta relativamente reducidos, pero los escasos indicios de protesta pública, como las huelgas registradas en el valle minero de Jiu en 1977, o las de las fábricas de tractores Estrella Roja de Brasov de una década después, fueron reprimidos con éxito y de forma violenta. Además, Ceausescu no solo contaba con una población atemorizada, sino con una notable falta de críticas externas a sus acciones dentro del país. 8 meses después de detener a los líderes de las huelgas del Valle del Jiu y de asesinar a algunos, el dictador rumano visitaba Estados Unidos como invitado del presidente Jimmy Carter. Al distanciarse de Moscú, ya vimos que Rumanía se abstuvo de participar en la invasión de Checoslovaquia en 1968,
Ceausescu consiguió margen de maniobra e incluso el beneplácito exterior, sobre todo en los primeros tiempos de la nueva Guerra Fría de los años 80. Como el líder rumano estaba encantado de criticar a los rusos y de enviar a sus gimnastas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, los estadounidenses, entre otros, mantuvieron silencio respecto a los crímenes que cometía dentro del país. Estos privilegios de Ceausescu costaron terriblemente caros a los rumanos. En 1966, para aumentar la población, una arraigada obsesión rumanista prohibió el aborto a las mujeres menores de 40 años que tuvieran menos de 4 hijos. En 1984, la edad legal para contraer matrimonio se redujo a 15 años para las mujeres. Se introdujeron revisiones médicas mensuales y obligatorias para las mujeres en edad fértil para impedir los abortos, que solo se permitían, en todo caso, en presencia de un representante del partido. A los médicos que trabajaban en distritos con tasas de natalidad decrecientes se les reducía el sueldo. La población no aumentó, pero el índice de mortalidad causada por los abortos superaba con mucho la de cualquier otro país europeo. La práctica ilegal, como era el único método de control de natalidad disponible, se extendió por doquier, con frecuencia en las más atroces y peligrosas condiciones. La ley de 1966 produjo en los 23 años posteriores la muerte de al menos 10.000 mujeres. El índice de mortalidad infantil real era tan elevado que después de 1985 los nacimientos no se registraban oficialmente hasta que el bebé no llegaba a las 4 semanas. Era la apoteosis del control del conocimiento comunista. Cuando Ceausescu fue derrocado, la tasa de mortalidad entre los recién nacidos era del 25 por 1000 y había más de 100.000 niños internados en orfanatos. El marco de esta tragedia nacional era una economía que fue retrasada a propósito, pasando de la subsistencia a la indigencia. A comienzos de los 80, Ceausescu decidió mejorar aún más la posición internacional de su país, devolviendo al completo su ingente deuda exterior. Los organismos del capitalismo internacional, comenzando por el FMI, estaban encantados y no dejaban de elogiar al dictador rumano. Bucarest pudo renegociar completamente su deuda exterior. Para pagar a sus deudores occidentales, Ceausescu sometió el consumo interno a una presión implacable y sin precedentes. Al contrario que los dirigentes comunistas de otros países, que pedían sin medida en el exterior para sobornar a sus ciudadanos con estantes bien abastecidos, el conducato rumano se propuso exportar cualquier materia prima que se generara dentro del país. Los rumanos se vieron obligados a utilizar bombillas de 40 vatios en casa, siempre que hubiera electricidad para poder exportar energía a Italia y Alemania. La carne, el azúcar, la harina, la mantequilla y muchos otros productos estaban estrictamente racionados. Para forzar aún más la maquinaria productiva, se introdujeron cuotas fijas de trabajo obligatorio los domingos y días festivos. Eran las corveas del antiguo régimen francés. La utilización de petróleo se redujo al mínimo. En 1986 se puso en marcha un programa de cría de caballos para sustituir a los vehículos de motor. Los carruajes se convirtieron en el principal medio de transporte y la cosecha se hacía con hoz y guadaña. Era un sistema realmente nuevo. Todos los regímenes socialistas dependían del control centralizado de una escasez sistemáticamente inducida. Pero en Rumanía se logró poner en marcha una economía de subsistencia agraria preindustrial, partiendo de otra que se basaba en el exceso de inversión en maquinaria industrial no deseada.
Las políticas de Ceausescu tenían cierta lógica morbosa. Rumanía pagó realmente a sus acreedores extranjeros, aunque a costa de dejar a su población en la penuria. Pero en los últimos años del régimen de Ceausescu no solo se caracterizaron por una economía demencial. Para controlar mejor a la población rural del país y presionar aún más a los campesinos para que produjeran más alimentos exportables, el régimen se propuso sistematizar el campo rumano. La mitad de los 13.000 pueblos del país, seleccionados de manera desproporcionada entre los de las minorías, fueron arrasados a la fuerza y sus residentes trasladados a 558 agrociudades. Si Ceausescu hubiera tenido tiempo de finalizar este proyecto, habría destruido por completo lo poco que quedaba del tejido social del país. El proyecto de sistematización rural se alimentaba de la creciente megalomanía del dictador. Con Ceausescu, la tendencia leninista al control, la centralización y la planificación de todos los pormenores de la vida cotidiana se fue convirtiendo en una obsesión por la homogeneidad y la grandiosidad que llegó a sobrepasar hasta las ambiciones del propio Stalin. El símbolo material permanente de este impulso monomaníaco había de ser la capital del país, para la que se planeó una remodelación imperial sin precedentes desde la época de Nerón. Este proyecto de renovación de Bucarest sería abortado por el golpe de diciembre de 1989, pero la ambición de Ceausescu avanzó lo suficiente para dejar su marca indeleble en la configuración de la ciudad actual. Un distrito histórico del centro de Bucarest, tan grande como la ciudad de Venecia, fue completamente arrasado. 40.000 edificios y decenas de iglesias y otros monumentos fueron reducidos a escombros para que hubiera espacio para construir un nuevo palacio del pueblo y el bulevar de la victoria del socialismo, de 5 kilómetros de largo y 150 metros de ancho. Toda esta empresa no era más que fachada. Detrás de los relucientes frontispicios del bulevar se amontonaban los conocidos bloques de cemento sucios y sombríos. Pero la propia fachada era de una uniformidad agresiva, humillante e implacable, el símbolo visual de un régimen totalitario. El Palacio del Pueblo, diseñado por la arquitecta Anca Petrescu para ser la residencia personal de Ceausescu, era indescriptible e irrepetiblemente feo, incluso en comparación con otros similares. Grotesco, cruel y de mal gusto. Era sobre todo grande, 3 veces más grande que Versalles, con un espacio enorme delantero, semicircular, que podía albergar a 500.000 de personas, y un vestíbulo del tamaño de un campo de fútbol. El palacio de Ceausescu era, y sigue siendo, una monstruosa y lapidaria metáfora de una tiranía sin límites, la muy peculiar contribución de Rumanía al urbanismo totalitario. En sus últimos años, el comunismo rumano se instaló precariamente entre la brutalidad y el ridículo. Había retrasos del líder del partido y de su esposa por todas partes. Se le glosaba con ditirambos que podían haber avergonzado hasta el propio Stalin, aunque quizá no al coreano Kim Il-sung, con quien el líder rumano era comparado en ocasiones. En una corta lista de los apelativos aprobados por el régimen para calificar los logros del dirigente figuraban los siguientes: el arquitecto, el forjador del credo, el sabio timonel, el mástil más alto, el nimbo de las victorias, el titán, el hijo del sol, el Danubio mental y el genio de los Cárpatos. Nada decían los aduladores colegas de Ceausescu de la opinión que realmente les merecía todo esto. Pero está claro que en noviembre de 1989, cuando después de 67 ovaciones en pie,
fue reelegido secretario general del partido y declaró con orgullo que no habría reformas, algunos de ellos habían comenzado a considerarle una rémora, que no solo estaba lejos y desconectada del clima de la época, sino de la desesperación creciente que cundía entre sus súbditos. Pero mientras tuviera el apoyo de la policía secreta, la Securitate, Ceausescu parecía intocable. En consecuencia, lo normal era que fuera esta misma la que precipitara la caída del régimen, cuando en diciembre de 1989 trató de expulsar a un conocido pastor protestante húngaro, László Tokes, de la ciudad occidental de Timișoara. La minoría húngara, importante víctima de los prejuicios y la represión del régimen, se había animado al ver cómo evolucionaban los acontecimientos al otro lado de la frontera, y ahora acusaba todavía más los continuos abusos que sufría en su propio país. Tokes se convirtió en el símbolo en el que se concentró su frustración, y cuando el régimen lo atacó el 15 de diciembre, la iglesia en la que se había refugiado fue rodeada por parroquianos que celebraron durante toda la noche una vigilia para apoyarla. Al día siguiente, cuando la vigilia se convirtió inopinadamente en una manifestación contra el régimen, la policía y el ejército fueron enviados a disparar contra la multitud. La Voz de América y Radio Europa Libre emitieron noticias exageradas sobre la masacre, difundiéndolas por todo el país. Para aplastar unas protestas que no tenían precedentes y que ya se habían extendido a la propia Bucarest, Ceausescu volvió de una visita oficial a Irán. El 21 de diciembre compareció en un balcón de la sede central del partido con la intención de pronunciar un discurso denunciando a la minoría de revoltosos. Pero se le interrumpió tantas veces que quedó en silencio, conmocionado y atónito. Al día siguiente, después de que fracasara la segunda intentona de dirigirse a las masas, Ceausescu y su esposa escaparon en helicóptero desde la azotea del edificio del partido. En ese momento, el equilibrio de poder se inclinó bruscamente en contra del régimen. Al principio parecía que el ejército, que ocupó las calles de la capital disparando a los manifestantes que trataban de tomar los estudios de la televisión nacional, respaldaba al dictador. Pero a partir del 22 de diciembre, los soldados, ahora dirigidos por el denominado Frente de Salvación Nacional, FSN, que se hizo con el control de la emisora, cambiaron de bando y se encontraron enfrentados a tropas de la Securitate armadas hasta los dientes. Entretanto, los Ceausescu fueron atrapados, detenidos y sometidos a juicio sumarísimo. Condenados por crímenes contra el Estado, fueron ejecutados precipitadamente el día de Navidad de 1989, imágenes que se vieron retransmitidas por televisión. El FSN se convirtió en un consejo de gobierno provisional y después de rebautizar el país simplemente con el nombre de Rumanía, nombró presidente a su líder, Ion Iliescu. Este, al igual que sus colegas del frente, era un excomunista que había roto con Ceausescu años atrás y que podía presumir de ligeras credenciales reformistas, aunque solo fuera por haber conocido en sus años de estudiante a un joven Mikhail Gorbachov. Pero la auténtica cualificación que tenía Iliescu para dirigir el proceso era su capacidad para controlar a las Fuerzas Armadas, sobre todo la Securitate, cuyos miembros recalcitrantes abandonaron la lucha el 27 de diciembre. De hecho, aparte de autorizar el 3 de enero de 1990 el restablecimiento de los partidos políticos, el nuevo presidente no hizo mucho para desmantelar las instituciones del antiguo régimen. Como demostrarían los acontecimientos posteriores, el aparato que había gobernado el país en la época de Ceausescu se mantuvo sorprendentemente intacto, desprendiéndose únicamente de la propia familia Ceausescu
y de sus más egregios e indiscriminados socios. Al final, se demostró que los rumores sobre la muerte de miles de personas durante las manifestaciones y enfrentamientos de diciembre eran exagerados. La cifra se aproximaba a las 100 víctimas. Y quedó claro que pese a todo el valor y entusiasmo de las enormes multitudes congregadas en Timisoara, Bucarest y otras ciudades, la auténtica lucha se había librado entre los realistas del entorno de Iliescu y la vieja guardia del círculo de Ceausescu. La victoria de los primeros hizo que Rumanía abandonara el comunismo sin sobresaltos, en realidad de forma sospechosamente suave. Los despropósitos de los últimos tiempos de Ceausescu fueron eliminados, pero la policía, la burocracia y gran parte del partido se mantuvieron intactos y en su lugar. Se cambiaron nombres. La Securitate fue oficialmente disuelta, pero no sus arraigados presupuestos en Tirbus Mures el 19 de marzo, en los que murieron 8 personas y varios cientos resultaron heridas durante unos ataques orquestados contra la minoría húngara. Además, Iliescu, después de que su Frente de Salvación Nacional ganara por una mayoría aplastante las elecciones de mayo de 1990, a las que anteriormente había prometido no presentarse, y de ser formalmente reelegido presidente, el mes de junio siguiente no dudó en trasladar en autobuses a mineros de Bucarest para que golpearan a los estudiantes que se manifestaban. 21 fallecieron y unos 650 resultaron heridas. A Rumanía aún le quedaba un largo camino por recorrer. Y esto es todo, amigos. Espero que os haya resultado de interés. Hasta otro día.